Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este curso de actualización docente CUSEA Derecho Laboral. En esta ocasión con el tema Derecho de la Seguridad Social, Generalidades y Conflictos, Nuevas Competencias. Y para dar inicio formal, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. El doctor Juan José Durán Rivas, académico de la Benemérita Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Tonalá. Asimismo, agradecemos la presencia del doctor Jacinto García Flores, académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y como moderador de este evento, nos acompaña el maestro David Ricardo Navarro, académico del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del CUSEA. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les anunciamos que pueden consultar en webinars.cusea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al maestro David Ricardo Navarro. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Doctor Juan Durán, doctor Jacinto, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar. Antes, nomás les pido a las personas que nos estén viendo, por favor, ya sea por webinars o por Facebook, si hay algún problema técnico que no se escuche, que no se vea, que nos avisen por el Facebook o me avisen por WhatsApp, como sea, para tratar de solucionar lo más pronto posible. Ahora ya dicho esto, vamos comenzando formalmente ahora sí con nuestro tema de hoy. Les comento un poquito del doctor Juan José Durán Rivas. Él es abogado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Es académico profesor de la Universidad de Guadalajara, entre otras. Es participante como ponente y conferencista en diversos foros, tanto nacionales como internacionales. Y actualmente cuenta con 4 libros colectivos y diversos artículos publicados en revistas indexadas en la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Colima, entre otras. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Te cedo completamente la pantalla. Adelante. Muchísimas gracias, David. La verdad es un honor estar aquí con ustedes participando de este interesante curso de actualización. Sin duda será un placer poder compartir un tema que, si bien es cierto, no se ha actualizado tan recientemente como el derecho laboral. Hay actualizaciones muy breves. La realidad de las cosas es que sí hay ciertas circunstancias que podemos hablar al respecto. El día de hoy, y el tema que me tocó tratar a mí, sería la seguridad social. Me voy a permitir compartirles una presentación a fin de que vayamos teniendo un apoyo visual. Denme un segundito, ya saben que no estamos muy habituados a esto, pero vamos a intentarlo, ¿no? ¿Sí? Miren, pues básicamente lo que queremos platicar en este sentido es hablar de la seguridad social. ¿Y qué nos vamos a referir? Cuando a mí me invitaron para este foro, se me hacía muy curioso hablar de un tema de actualización y que se nos asignara un tema de seguridad social. Realmente, la seguridad social ha sufrido algunas actualizaciones respecto de los sujetos que son derechos del régimen obligatorio. Eso es quizás lo más reciente que tenemos en la actualidad. Pero la realidad es que en este momento, ¿qué es a lo que nos estamos enfrentando? Bueno, nos estamos enfrentando a una circunstancia muy particular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin duda los tiempos actuales en los cuales nos hemos enfrentado a una pandemia, la seguridad social ha tomado, por decirlo de esta manera, una importancia trascendental. ¿Por qué? Porque la seguridad social, como lo vamos a ver más adelante, tiene diversas circunstancias que trata de proteger. Es decir, trata de proteger no solamente a un aspecto del trabajador en el cual se le trata de brindar esta seguridad respecto de sus ingresos, sino también se ve un tema muy en particular que en la actualidad tiene mucha vigencia. Es decir, tratar de solventar los temas de salud para el restablecimiento de esta circunstancia a partir de una enfermedad y pueda ser productivo para nuestro país y para el grupo laboral al que pertenece. Entonces, esta nueva normalidad, como actualmente se le dice, ¿sí? ¿Qué es a lo que nos ha llevado? A pensar que la seguridad social, sin duda, es un tema que debiésemos de tener todos. Y esto, aquí me he permitido recolectar algunos datos para que entendamos por qué la seguridad social, por qué el derecho de la seguridad social, que es el encargado de estudiar esta rama en específico del derecho, es importante. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, a temas muy actuales de lo que sería
prácticamente las estadísticas laborales que hay en nuestro país. Sí, aquí me voy a pasar algunas láminas porque quisiera hacer más énfasis en esto, aunque después pudiéramos regresar a esto. Sí, cuando hablamos de seguridad social, y quizás esta es una de las grandes preguntas que se tienen respecto de esta materia, ¿sí? Hablamos y decimos, oigan, ¿qué es la seguridad social? Y primero lo que pudiéramos establecer es que la seguridad social es un servicio público federal y que este servicio público federal se encarga de salvaguardar diversas circunstancias. ¿Qué circunstancias se encarga de salvaguardar? Bueno, se encarga de salvaguardar, ¿sí?, una cuestión de ingresos, una cuestión de salud, una cuestión de prestación de ciertos tipos de servicios que son en especie, incluso la prestación de servicios en especie que pudieran ser el acceso a la vivienda digna. De tal forma que a nivel federal no solamente se presta el servicio de la seguridad social por el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino está basado en diversos ejes, ¿sí?, en seguros sociales que son de carácter federal, y ahí los tienen ustedes en pantalla. Lo que sería el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, el Infonavit, porque ustedes deben de saber que el Seguro Social, el Infonavit es un seguro social, y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas. ¿Sí? El único sistema de seguridad social que actualmente cuenta de carácter solidario. Pero no solamente eso, nos vamos a encontrar con la sorpresa que existen seguros sociales estatales, de tal forma que, por ejemplo, en el estado de Jalisco contamos con el IPEJAL, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, pero aparte existen subsistemas que incluso se pueden tener a partir de universidades privadas y públicas, principalmente las públicas, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que este sistema en el cual vemos la cobertura de la seguridad social se ve salvaguardado por instancias federales, por instancias estatales y también incluso por instancias que van con relación a las universidades. Esta circunstancia que nos hace pensar, ¿por qué es importante la seguridad social? Decía, esta epidemia o esta pandemia sin duda alguna nos desnudó, ¿no? Y nos hizo ver que teníamos que estar conscientes y teníamos que estar buscando que a los trabajadores se salvaguardara el tema de contar con este servicio. ¿Cuál es la realidad actual? La realidad actual la vemos representada en las cifras. Miren, quiero que estudiemos y veamos esta estadística que pude obtener de junio del 2020. Si se fijan, en la actualidad tenemos 126 millones de mexicanos, ¿sí?, de los cuales 95 se encuentran en edad de trabajar. ¿Por qué en edad de trabajar? Bueno, porque estos tienen más de 15 años, conforme lo prevé la Constitución, pero de estos, sí, tenemos una población económica activa que ronda los 55 millones de personas. Estas 55 millones de personas se supondría que si están o son partícipes de la población económicamente activa, debiesen de tener un empleo y a partir de tener un empleo debiesen de tener una prestación de seguridad social, lo cual en estas épocas sería sumamente conveniente porque finalmente ¿en qué se representaría? Pues que tendrían una institución que le brindaría servicios en especie, como serían servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios para el cuidado de su salud, en particular en estos momentos la enfermedad que sin duda alguna pues atañe a todo nuestro país. Ahora bien, ¿sí?, aquí vamos a ver la población económicamente activa, conforme a su dispersión a junio de 2020, podemos llegar a decir que en la actualidad tenemos algo así como 12 millones de trabajadores por cuenta propia, ¿sí? Y tenemos otra serie un poquito más grande de trabajadores asalariados. Es decir, si se dan cuenta, ya ahí empezamos a ver que no todos los trabajadores, si toda la población económicamente activa tiene un salario. ¿Y por qué me refiero a este tema del salario? Y vamos empezando a aterrizar un poquito el tema. La seguridad social en nuestro país, en la actualidad, y quizás por esto es que metemos en este entuerto, ¿sí?, a la seguridad social en los temas del trabajo. La seguridad social en nuestro país es sectorizada. ¿A qué se refiere con que es sectorizada? Bueno, la seguridad social se brinda únicamente a los trabajadores que tienen una relación de un empleo formal. Esto en términos del artículo 12 de la Ley del Seguro Social. Entonces, para que podamos hablar de la seguridad social,
tenemos que contar primero con esa calidad de trabajador y tenemos que estar de carácter formal. Por eso es que se liga mucho la seguridad social con el derecho laboral. No solamente eso, y seguramente ustedes lo verán de manera posterior con el siguiente ponente, porque la seguridad social incluso muchos de los temas a la hora de que se controvierten se ven a partir del ejercicio de las acciones en materia laboral con juicios paraprocesales especiales en materia de seguridad social, actualmente llevados ante las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, y bueno, posterior, cuando se haga la implementación de los tribunales del trabajo, se verán ante los tribunales del trabajo. Seguimos un poquito con los números, y miren, esto quizás nos hace ver ya más a detalle cuánto es lo que representa la seguridad social y cómo estamos, cómo nos desnudó esta epidemia actualmente. ¿Se recuerdan? Éramos 126 millones de habitantes a junio del 2020. Y esta estadística, que es la que se encuentra vigente en la página del Seguro Social, a mayo del 2020 únicamente tenemos trabajadores asegurados a 19 millones de personas. Nada que ver con las 55 millones de personas que actualmente son parte de la población económicamente activa. Es decir, ¿qué es lo que nos reflejan estos números? Que sin duda existe una gran cantidad de trabajadores que no tienen un empleo formal y por tanto, al no tener un empleo formal, pues no tienen la prestación de un servicio de salud otorgado por parte de los seguros sociales. Pero bueno, tenemos que ser claros, no todos los trabajadores, sí, los denominados ordinarios, pueden tener acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social. Habrá otros que tienen acceso a partir del ISSSTE o a partir de los institutos de seguridad social. Y esto lo vamos a ver representado en otra de las láminas. Si se fijan, aquí tenemos datos entre el 2019 y el 2020 que el IMSS tiene 19 millones de trabajadores afiliados, ojo, trabajadores asegurados que pagan sus cuotas obrero-patronales o aportaciones en materia de seguridad social, y el ISSSTE únicamente consolida cerca de 2.946.000 trabajadores. Es decir, la suma entre los dos solamente llega aproximadamente por encima de los 21 millones de personas. ¿Esto a qué nos lleva? A que sin duda tenemos una gran serie de personas que no se encuentran salvaguardadas a partir de un seguro social. Pero miren, no todo está perdido, como de repente decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el trabajador asegurado, conforme este esquema que está establecido con la seguridad social, no solamente es el que disfruta de la prestación. Hay otro tipo de personas que disfrutan de este tipo de prestación y que se les denomina derechohabientes. Bueno, ¿qué pudiéramos decir de manera sencilla que son los derechohabientes? Muy sencillo. ¿Sí? Podemos decir que de repente, no sé, a lo mejor mi amigo David Navarro está casado con una persona, ¿sí? Y de repente tiene hijos, ¿no? Entonces él tiene una relación de trabajo y tiene seguro social. Él, a partir de esa relación de trabajo, tiene acceso a la seguridad social, su esposa y sus hijos, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a partir de una sola cuota en materia de seguridad social, hay otro tipo de personas que tienen acceso a las diferentes ramas de aseguramiento que brindan los seguros sociales. De tal forma que vemos que al 2018, que es la estadística más próxima que podemos concordar en cuanto al IMSS, ¿sí? Tenemos que derechohabientes había 68 millones de habitantes. Y en el ISSSTE, los números al 2012 eran aproximadamente 13 millones de personas. De tal forma, ¿sí? Que solamente tenemos a estas fechas cubierta la población con un 65% de la cantidad total de habitantes que tenemos en este país. Es decir, esta circunstancia de una epidemia, de un tema, de una emergencia sanitaria, nos vino a demostrar que la seguridad social se vuelve en un ente primordial. ¿Por qué en un ente primordial? Ustedes se preguntarán. Porque finalmente, si no tenemos un sistema de salud a partir de la seguridad social, tenemos que crear otro sistema de salud y como ustedes recuerdan, a inicios de año se, digamos, eliminó el Seguro Popular creando o generando el INSABI. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Que necesitamos fortalecer nuestros sistemas de salud para fin
de que podamos prestar los servicios y cubrir con este derecho humano y garantía constitucional, que es el derecho a la salud, a toda la población. Porque si no, nos encontramos en este entuerto. Es decir, que tenemos por lo menos un 35% de la población que no tiene ningún tipo de sistema de salud que pueda brindarle este apoyo en determinado momento cuando se tenga un tipo de situación como la de hoy, ante la que hoy nos vemos enfrentados, como lo que es el COVID. Pero bueno, ¿cómo se brinda la seguridad social en nuestro país? ¿Sí? Y quizás aquí ya entramos a un tema más específico. Y miren, aquí nomás quisiera hacerles una observación. En materia de seguridad social, ¿sí? Hay distintas técnicas en las cuales uno las pueda uno hablar de este tipo de circunstancias. Regularmente uno habla, ¿sí?, de la seguridad social refiriéndose al Seguro Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Por qué? Bueno, creo que los números que precedieron lo establecen. Si se dan cuenta, casi 68 millones de mexicanos tienen acceso a este sistema de seguridad social, pero no solamente por eso. ¿Sí? Si nosotros revisamos lo que se establece constitucionalmente, principalmente en el artículo 123, apartado A, fracción 29, nos vamos a dar cuenta que casi todos los sistemas de seguridad social tienen un empate con este tipo de reglas que se tienen del aspecto de seguridad social. Pero aquí nos vamos incluso un poquito más, ¿sí? Principalmente todas las características que se tienen por el Seguro Social son una obligación coetánea a todos los sistemas de seguridad social que se puedan tener, tanto a nivel federal y a nivel estatal, únicamente teniendo la diferencia en cuanto al fuero militar por obvias razones, ¿no? Porque se trata de un sistema de seguridad nacional y ellos tienen un sistema completamente diferenciado. Es decir, entonces, la seguridad social de nuestro país a partir del IMSS se brinda básicamente en dos ejes. Primero, lo que se denomina un régimen voluntario y un régimen obligatorio, los cuales se explican por sí mismos, ¿no? Cuando hablamos de un régimen obligatorio, hablamos que se da obligatoriamente siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social. ¿Que cuáles son? Muy sencillos, ¿sí? Hay 4 fracciones actualmente, ¿sí? La primera, que exista una relación de trabajo, ¿sí? Exista contrato de trabajo o no lo exista. Segunda fracción, que se pertenezca a un sistema, digamos, perdónenme, ahorita se me fue la palabra, pero que pertenezca a un sistema colectivo, ¿no? Ahorita a ver si me acuerdo bien la palabra en preciso. Tercero, ¿sí? Por acuerdo preciso del gobierno federal. Y cuarto, lo que ahora se ha llamado a denominar, ¿sí?, las trabajadoras del hogar. Siempre que existan estas 4 circunstancias en particular, se tiene acceso al régimen obligatorio. Y este régimen obligatorio que brinda el Seguro Social, ¿cómo se brinda? Bueno, a partir, primero, de una tributación de que son aportaciones en materia de seguridad social, para el caso del Seguro Social en particular, cuotas obrero-patronales. Y esto nos lleva a pensar otra serie de circunstancias, ¿sí? Cuando hablamos de aportaciones, ¿a qué le suena? Bueno, efectivamente, nos suena a cuestiones fiscales, ¿sí? Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, porque la seguridad social, si algo tiene, es su alta complejidad, porque mezcla una serie de derechos y una serie de procesos sumamente complicados. Vamos a ver aquí mezclado el derecho administrativo, el derecho laboral, el derecho fiscal y otra serie de circunstancias que sin duda alguna nos hacen pensar que siempre que se actúe de una manera por el Seguro Social hay cierto tipo de circunstancias. Bueno, continúo. ¿Sí? Aparte del régimen obligatorio que decíamos que se cumple siempre que hay este tipo de relación, existe otros tipos de circunstancias. El régimen voluntario, que es cuando una persona voluntariamente le paga al Seguro Social su incorporación. Es decir, siempre que se haga el pago de las cuotas obrero-patronales que se den por parte de una persona, tendrá acceso a una serie de servicios que son brindados por parte de los seguros sociales. Bueno, entonces, ¿qué tipo de seguros se aseguran siempre que se den una relación de trabajo normal y que se paguen las cuotas obrero-patronales? Pues principalmente se cubren 5 ramas de aseguramiento.
las cuales, a saber, son las siguientes. Yo les digo a mis alumnos ahí en el Centro Universitario de Tonalá y en otras universidades que hay una mnemotecnia muy sencilla para aprendérselas. El famoso REGIR, ¿no? ¿Por qué REGIR? Porque, bueno, son riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, guarderías y prestaciones sociales, invalidez y vida y retiro en edad avanzada, cesantía y vejez. ¿Sí? Estos son los 5 riesgos previstos que finalmente representan ramas de aseguramiento dentro del régimen obligatorio que cualquier trabajador asegurado tendrá derecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué es otro tema que me gustaría que platicáramos? Si cuando vemos este tema global, ya decíamos, ¿cuál es la importancia de la seguridad social? Sí, la importancia de la seguridad social es porque trata de brindar finalmente una protección a un grupo socialmente desaventajado que principalmente son los trabajadores. ¿Qué es lo que les brinda? Bueno, en el régimen obligatorio lo que les brinda es cubrir 5 ramas de aseguramiento: riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, guarderías y prestaciones sociales, invalidez y vida, retiro de edad avanzada. Principalmente, ¿qué es lo que salvaguarda? Y miren, aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis porque me encanta esta cita. Desde hace muchos años, en un libro que se terminó de editar más o menos en 1954, ¿sí? Carlos Cruz establecía que lo que principalmente cuidaba la seguridad social era la subsistencia y un sistema que buscara un tema de bienestar y solidaridad social. La seguridad social básicamente eso es lo que persigue. Es decir, ese tema de subsistencia cuando un trabajador no puede trabajar y se le brinda. ¿Y cuando no puede trabajar? Fíjense, cuando cae en un riesgo de trabajo. ¿Y cuándo es un riesgo de trabajo? Cuando en ejercicio o con motivo cae en un accidente, en una enfermedad o incluso en la muerte profesional. O cuando a partir de una enfermedad que es no profesional puede caer en un sistema de invalidez o cuando pierda la vida, ¿sí? O también cuando por causa propia de la edad el trabajador ya no pueda trabajar y llegue a los 60, es decir, cesantía, o llegue a la vejez, es decir, 65 años. Entonces, la seguridad social a partir de estas 5 ramas de aseguramiento, ¿qué es lo que trata de salvaguardar? Principalmente la subsistencia del trabajador, conforme a lo que decía el ingeniero Carlos Cruz, ¿sí? Y lo que trata de salvaguardar es dar un sustitutivo del salario o en determinado momento el pago de una pensión siempre que se cubran los requisitos establecidos por ley. Ahora bien, ¿qué también trata de salvaguardar? Otro tipo de prestaciones que son de carácter en especie. Prestaciones, ¿sí?, médicas, quirúrgicas, farmacéuticas, hospitalarias, de rehabilitación y prótesis, dependiendo de cada rama de aseguramiento donde se den los riesgos previsibles. Pero, ¿qué es lo que nos lleva a esto? Que el seguro social, entonces, siempre que actúa con una faceta diferente. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque decíamos, la seguridad social principalmente se enlaza a lo laboral porque se da a partir de un sector, se da a partir de la participación de los patrones con los trabajadores. Es decir, hay esta circunstancia del tripartismo del cual disfruta del derecho del trabajo. ¿Y esto a qué nos lleva a pensar? Que siempre que hay la seguridad social participa un patrón, muy probablemente participa un trabajador y participa el Estado, que es el que brinda este servicio de la seguridad social, y que el seguro social, llámese IMSS, llámese Infonavit, llámese IPEJAL, llámese ISSSTE, va a tener diversas interacciones dependiendo hacia con el patrón o dependiendo hacia el trabajador. Y que este tipo de interacciones, finalmente, cuando logremos identificar cómo es que se da, vamos a saber cómo, dentro de qué ámbito de funciones está trabajando el seguro social. ¿Y esto para qué nos sirve? Y esto nosotros lo denominamos como las facetas de actuación de los seguros sociales. ¿Por qué? Porque siempre que el seguro social actúe como un ente asegurador, estará dentro del ramo o dentro de la casilla que vemos aquí en esta pequeña pirámide, que es el organismo público descentralizado. ¿Y esto por qué es importante que lo sepamos? Porque siempre que el seguro social actúe como un organismo público descentralizado, estamos ante derecho administrativo y por tanto se trata de una autoridad, y al ser una autoridad, todos estos actos que sean derivados de esta faceta de actuación podrán ser recurridos por la justicia
administrativa interna, llámese recurso de inconformidad, llámese recurso de queja o los diferentes recursos que están vertidos en la ley del Seguro Social, en el RASER o en los diversos reglamentos que tiene el IMSS. Pero también, ¿cómo puede actuar el Seguro Social? El Seguro Social puede actuar como un organismo fiscal autónomo. ¿Por qué les digo como un organismo fiscal autónomo? Primero, porque así está establecido por su ley. Pero aparte, quiero ser muy claro en esto, cuando hablábamos de que la seguridad social se brinda a un sector en particular a partir del pago de una contribución, ahí metíamos el tema fiscal, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe un sujeto pasivo obligado para el pago. ¿Y quién es el sujeto pasivo obligado para el pago? Pues aquel que retiene aquellas cuotas obrero-patronales. ¿Y quién es el que las retiene y las entera al Seguro Social? El patrón. Entonces, todos aquellos actos que se realicen del Seguro Social hacia el patrón van a estar dentro del ámbito fiscal y, por tanto, todo aquello que nosotros queramos en determinado momento impugnar, lo tendremos que impugnar a partir del derecho fiscal. ¿Sí? A partir primeramente de los recursos de justicia administrativa interna y de manera posterior a partir del juicio de nulidad llevado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero no solamente esto, también en esta faceta que ya habíamos hablado como un OPD, el IMSS de repente tiene acceso, ¿sí?, a ciertos actos que van dirigidos de manera directa a los trabajadores. Y cuando son estos actos de manera directa dirigidos a los trabajadores, ¿qué creen? Ahí se da en pleno el derecho laboral. ¿Por qué? Porque se trata de un trabajador. Y quiero que entendamos algo. Desde 1917 nuestra Constitución Política y por tanto nuestro sistema jurídico estableció un derecho sumamente diferente en el cual se reconocen, salvaguardan y se otorgan ciertas garantías a los trabajadores por considerarse un sector, por decirlo de esta manera, desaventajado. Entonces, en la actuación de los seguros sociales como un OPD hacia el trabajador, quien le toca conocer de estos tipos de conflictos van a ser las juntas federales de conciliación y arbitraje y de manera posterior, cuando se implemente, los tribunales del trabajo. ¿Esto a partir de qué? Y bueno, es cuestión de que chequemos la Ley Federal del Trabajo de juicios especiales en materia de seguridad social, que los enterados dirán que son juicios paraprocesales porque no son completamente un tema contencioso, ¿sí? Pero además, quiero decirles, ¿sí?, porque esta es quizás una de las mayores preguntas que de repente los que nos dedicamos a este tipo de rama del derecho tenemos, ¿sí? ¿El Instituto Mexicano del Seguro Social también actúa como una persona moral? Sí, también actúa como una persona moral. ¿Y por qué es importante destacar este tipo de circunstancia? Miren, por lo siguiente, porque de repente, fíjense, el Instituto Mexicano del Seguro Social actúa como autoridad fiscal hacia el patrón, actúa como una autoridad laboral cuando brinda, niega o otorga ciertas prestaciones al trabajador. Pero, ¿cómo actúa el Seguro Social ante sus propios trabajadores? Pues actúa como una persona moral oficial en los términos del propio Código Civil Federal. Es decir, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí?, actúa a la firma de su contrato colectivo o a la firma de cualquier contrato de adquisición, renta o demás, hacia con los terceros como una persona moral como cualquier otra, como cualquier empresa, como cualquier ayuntamiento y cualquier estado. ¿Esto qué nos lleva? Pues nos lleva a identificar, conforme a esta teoría de las facetas de actuación del Seguro Social, que cuando un trabajador IMSS tenga un problema laboral, ¿dónde tendremos que pelear su trabajo? ¿Dónde tendremos que pelear ese tipo de conflictos? ¿No? Porque algunas personas dicen, bueno, es que el trabajador IMSS es un servidor público, ¿y qué creen? Sí lo es. Pero aparte, por ser un organismo público descentralizado encargado de la seguridad social y por actuar como una persona moral oficial, los conflictos en contra de los trabajadores del Seguro Social se ven ante la Junta Federal de Conciliación Arbitraria. Entonces, cuando entramos a este tema de ver cómo actúa el Seguro Social, nos damos cuenta que la seguridad social es quizás una de las ramas del derecho más complejas. ¿Por qué? Porque finalmente, dependiendo de la actuación que tenga el Seguro Social, primero, es la forma en la cual podemos pelear ciertas circunstancias del mismo y, por tanto, esta situación de cómo las peleamos, de repente vamos a tener que ir a diferentes tipos de tribunales. De repente, ante los tribunales del trabajo y
Y en otras ocasiones, incluso tendremos que acudir a lo que son los tribunales, por decirlo así, de carácter administrativo. Por tanto, se abre una cantidad impresionante de posibilidades para pelear aquellas circunstancias que se tengan con motivo de la cuestión de la actuación del Seguro Social. ¿Sí? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Y bueno, esta la parte del siguiente de la presentación, la cual quedará a su disposición por medio de el maestro David Navarro. Sí, bueno, ahí establece, ¿no?, cómo tenemos que pelear los actos del IMSS. Sí, pero quisiera ya para empezar a cerrar un poco con este tema, para dejar un espacio para preguntas y respuestas, ver en la actualidad cómo quedamos con la seguridad social ante esta circunstancia actual que nos atañe, ¿no? Esta enfermedad o este virus que se denomina SARS-CoV-2, que genera la enfermedad COVID-19 a partir de este coronavirus, ¿sí? ¿Qué es lo que nos representó, ¿no? Y que fue un poquito con lo que quise empezar con esta plática para situarnos en la actualidad del país con esta circunstancia. Bueno, creo y considero, bajo su mejor opinión, que la seguridad social ante el COVID, ¿qué fue lo que nos representó? Pues nos representó sin duda alguna una falta de cobertura para toda la población. Ya cuando analizábamos los números, ¿sí?, nos demostraba esto, ¿no? Prácticamente está cubierta nada más el 68% de la población y hay una gran parte de esta población que no tiene ningún tipo de circunstancia. ¿Qué nos demostró? Que hay una lamentable falta de equipamiento y falta de insumos humanos, es decir, falta de médicos para la atención de este tipo de circunstancias. Que se nos demostró que, bueno, que también hay una falta de cierto presupuesto. Si ustedes recuerdan, hace un par de meses se realizó una subrogación, la subrogación más grande que está prevista desde el Seguro Social desde 1943, ¿sí?, de que se iban a prestar ciertos servicios de carácter privado, ¿sí?, en tanto se tenían clínicas especializadas para el COVID. Y fue anunciado con pompa y circunstancia en estas conferencias que hace en la mañana el presidente de la República, ¿no? También, ¿qué es lo que nos evidenció esta circunstancia actualidad, ¿no? Un desgaste impresionante a las pensiones por la crisis laboral que actualmente nos encontramos. Yo quisiera hacerles aquí una referencia. Antes del COVID, si ustedes se fijan, yo traté de buscar los datos más actualizados y los datos respecto de la PEA y de la población que actualmente se encuentra en ejercicio del trabajo que encontré fueron de junio del 2020. Pero si nosotros nos vamos a la estadística de enero, ¿sí?, de este año, nos vamos a dar cuenta que en la actualidad hemos perdido algo así cercano al 1,5 millones de empleos, ¿sí? Ya se nos dijo que en este mes ya empezamos a tener una serie de más empleos, algo así como 18,000, que bueno, pues no es ni siquiera un marco de comparación por encima del 1,000,000 de personas que perdieron sus empleos. Pero, ¿qué es lo que genera esto? Bueno, yo quiero que ustedes entiendan. La seguridad social actualmente en nuestro país, y bueno, así fue incluso anunciado en este esquema de conferencias en la mañana que tiene el presidente de la República, lo que busca es una reforma en el carácter pensionario. ¿Por qué? Porque la seguridad social en nuestro país funciona de una manera muy extraña. Ciertas ramas de la seguridad social se brindan como un servicio público y hay una rama en especial, que es el sistema pensionario, que se brinda de manera privada. ¿Y esto qué nos genera? Que esta rama, en particular la privada, que se brinda, esta rama de pensiones que se brinda de manera privada, sí, el dinero de los trabajadores se cotiza en el mercado bursátil y el mercado bursátil a nivel internacional, pues miren, señores, va en caída más que como dicen ahí la expresión esta, ¿no?, como gorda en tobogán. Entonces realmente ha estado cayendo. ¿Cuál es el problema que nos está generando? Que este dinero que finalmente se está invirtiendo en el mercado bursátil de las pensiones está en crisis. Pero no solamente esto. Yo quiero que ustedes consideren, una de las prestaciones que brinda nuestro sistema de seguridad social es el apoyo por desempleo. Y este apoyo por desempleo que está previsto por la Ley del Seguro Social en su artículo 191, finalmente 1,000,000 de personas se considera
que es el que está pidiendo esta cantidad para poder subsistir. Hasta 11.5% del ahorro que tengan por parte de los trabajadores. Y con esto, más aparte la crisis financiera que se encuentra a nivel internacional, sin duda el sistema pensionario ha sufrido un gran problema en cuanto al manejo que se tiene para salvaguardar los recursos para el futuro. Bueno, sigo para no hacer tanto énfasis en eso, y así después tenemos alguna pregunta con esto, lo retomamos, ¿sí? ¿Cuál es otra de las cosas que nos ha demostrado esta epidemia actual? Pues el desfinanciamiento del sistema por las solicitudes de apoyo por el desempleo. Yo les decía esto, ¿no? Aproximadamente 1 millón de personas se ha identificado por la Asociación Mexicana de Afores, la AMAFORE, que ha pedido este apoyo por desempleo. Pero se tenía una proyección. Se tenía una proyección que para el año siguiente, no sé si ustedes recuerdan, hace unas semanas, incluso menos, ¿sí? Nuestro secretario de Hacienda y Crédito Público salió a decir que el próximo año se avecina la peor crisis financiera que ha tenido nuestro país. ¿Sí? Y que sin duda esto se verá repercutido en cuanto a la población económicamente activa que actualmente tiene empleo. ¿Y esto qué es lo que va a generar? Bueno, la AMAFORE considera que se pueden llegar hasta 5 millones de desempleados con la correspondiente solicitud de apoyos por desempleo, lo cual generaría, y yo nada más les quiero hacer aquí un comentario. En la actualidad, las AFORES, que son las que manejan los recursos pensionarios de los trabajadores, manejan algo así como 3.900.000 millones de pesos, ¿sí? Pero esto es el segundo intermediario financiero nada más por debajo de la banca privada. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si esto le vamos a quitar 5 millones de apoyos por desempleo que eventualmente se pudieran llegar a pedir, lo que va a hacer es la disminución de capital circulante y lo que va a hacer es acrecentar la crisis económica. Yo espero en todos los dioses, para no ser excluyente, que esto no pase. Bueno, otra de las circunstancias que nos ha evidenciado el COVID es la disminución de la base obrera y sus aportaciones, ¿no? Con la correspondiente crisis económica, y en materia laboral, estos procedimientos especiales en materia de las autoridades del trabajo. Sí, por último, quisiera ya empezar, ahora sí ya a cerrar, ¿sí? Porque se me dijo que tenía algo así como 40 minutos, 45 minutos para la exposición, y creo que vamos llegando más o menos al momento adecuado para permitir un ejercicio de preguntas y respuestas. ¿Cuáles serían los retos que afrontamos en materia de seguridad social? Y como se dan cuenta, el primer reto que vemos enfrentado, no solamente del COVID, no solamente derivado de esta reforma constitucional que se da en 2017 y en la correspondiente reforma que se da a la Ley Federal del Trabajo en mayo del 2019, y esta no reforma que se ha hecho todavía a la Ley del Seguro Social, es la separación de la seguridad social del derecho laboral. ¿Por qué? Miren, esto es bien complicado. Yo les decía, ¿sí? Cuando vemos cómo actúan los seguros sociales, nos encontramos que de repente algunos problemas de la seguridad social los tenemos que solventar ante los tribunales del trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que de repente vemos que de esos 500,000 asuntos que las juntas federales actualmente tienen pendientes, así sido reconocido hace un par de meses, ¿sí? Casi el 40% de estos 500,000 asuntos se tratan de asuntos de seguridad social. ¿Y qué es lo que pasa? La seguridad social hasta el momento no se ha logrado deslaborizar. ¿Por qué? Porque no tenemos tribunales especiales en materia de seguridad social, a pesar de que hemos visto que este tipo de ejercicios con países del sur de América funciona de una manera adecuada. ¿Esto a qué nos lleva? Que no solamente por las necesidades propias de la seguridad social, de repente al no tener tribunales especializados en la materia, no tenemos una debida salvaguarda de la seguridad social en este aspecto tan amplio que es, ¿sí? Pero a partir de este tipo de circunstancias que se pueden dar por la naturaleza propia de la vida, como fuera una epidemia, entonces vemos quizás una doble violación respecto a los derechos humanos, que es la seguridad social, y respecto a este tipo de derechos de los trabajadores que debiese estar debidamente salvaguardado. Permítame un segundito, ya se me acabó la voz por estar hablable, Otro tema que veríamos que sería uno de los retos, ¿a qué nos referíamos? Bueno, a buscar una implementación más grande y más fuerte de un sistema nacional de salud de una amplia cobertura.
Pero esto, miren, es bien complicado, ¿sí? Porque ya saben, ¿no? En algún momento, con un presidente de la República, que ahora es quizás el peor villano para este sexenio, ¿sí? Se implementó el seguro popular, que dirán por ahí algunos que ni era seguro ni era popular. Ahora se llama INSABI. Sí, ahora se establece que el sistema de salud va a ser gratuito y para todos. ¿Cuál es la realidad? Que actualmente no tenemos ningún sistema de salud fuerte, de amplia cobertura, porque ahí vemos las manifestaciones sociales respecto de la falta de medicamentos para ciertos sectores prioritarios, como los niños, como de repente los trabajadores. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a pensar de manera muy detenida que tenemos un 38% de la población que no tiene ningún tipo de sistema de seguridad social y por tanto no hay quien le responda con un sistema de salud. Entonces, uno de los retos evidenciados para la seguridad social a futuro es la creación de un sistema nacional de salud de amplia cobertura fortalecido. Pero esto, ¿qué nos lleva? Pues nos lleva a pensar que tendremos que cambiar el esquema con el cual estamos pensando. Es decir, no buscar un sistema asistencialista, sino buscar un sistema que realmente se acerque a la seguridad social. Aparte de esto, ¿a qué otra cosa tendríamos que decir que es un reto? Una modificación al sistema pensionario, ¿sí? Es decir, que nos busque cambiar de un sistema de ahorro a un sistema de subsistencia digna. ¿Y por qué? Miren, hace poquito tuve una plática con un actuario que es un muy buen amigo, el actuario Carlos Contreras, ¿sí? Y él decía que finalmente el riesgo que corremos si se pasa esta digamos, incipiente propuesta del sistema pensionario que se ha hecho por el gobierno federal, a lo mejor vamos a pasar 20 años como actualmente estamos y vamos a decir, ¿saben qué? No funcionó esta reforma, ¿no? El problema es que cuando pasemos con esta reforma vamos a tener mucha gente que ya va a estar disfrutando de los beneficios o entuertos que se lleven a partir de esta posibilidad. ¿Por qué tenemos que cambiar el sistema pensionario? Yo quiero que ustedes lo piensen y quizás aquí sería importante algunos datos, ¿sí? Hace más de un par de años, ¿sí? Afore Bancomer y junto con otros casas actuariales establecieron que conforme el sistema pensionario que actualmente tenemos y disfrutamos, únicamente vamos a tener una tasa de reemplazo del 30%. ¿Y esta circunstancia qué nos lleva? Pues que realmente si nosotros seguimos con estos altos niveles de desempleo, con esta circunstancia de crisis financiera, con esta circunstancia de crisis económica y con esta situación en el cual las nuevas generaciones no procuran tener un empleo, sino tratan de trabajar por su cuenta, realmente no vamos a contribuir a los sistemas de seguridad social y al no contribuir a los sistemas de seguridad social no se da el ahorro que finalmente se necesita para que obtengan sus pensiones. Y si no tenemos este ahorro para los sistemas pensionarios y si de repente tenemos un problema de salarios muy bajos, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una sociedad muy pobre, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes piensen, si de repente una persona finalmente termina su vida laboral ganando 10,000 pesos y nada más tiene la posibilidad de ganar aproximadamente el 30% de sus ingresos, ¿cómo se va a mantener con 3,000 pesos? Y esto es uno de los retos que nos vamos enfrentando en materia de seguridad social porque tenemos que buscar una modificación al sistema pensionario, no del ahorro. No de buscar que cada trabajador se rasque con sus propias uñas. Tenemos de buscar un sistema que busque a partir de un sistema encargado directamente por el gobierno federal y que trate de salvaguardar estas necesidades de ingresos al futuro cuando ya no se tenga la posibilidad de tener la fuerza para seguir trabajando. Ahora bien, otro de los temas que debemos de ver como un reto es reforzar los sistemas de registro de los seguros sociales con una disminución de requisitos. ¿A qué me refiero con esto? Y ya con esto quisiera dar por concluida mi intervención para dar un espacio a preguntas y respuestas. ¿Sí? Debemos de procurar que se dé una mayor fuente de registros a los seguros sociales y que pasemos de esta informalidad que de repente se nos ha vuelto la normalidad, ¿sí? A un sistema que sin duda alguna dé las ventajas para que el patrón y el trabajador vea beneficio de estar inscrito a la seguridad social. Creo que esto y quizás la situación actual en la cual nos estamos viviendo, nos estamos desarrollando, nos dejó parte de este conocimiento, ¿sí? Si nosotros no estamos registrados
en un seguro social, no tendremos la posibilidad de un ingreso, no tendremos la posibilidad de un sistema de salud que nos salvaguarde ante una eventual enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que debemos de buscar? No generar que el seguro social sea tan complicado para el registro de los trabajadores, sino por el contrario, buscar un sistema que sea amigable hacia con el trabajador, que sea amigable hacia con el patrón, para que finalmente esta situación de tenerlo no se considere un gasto inocuo. Por el contrario, se considere que es una inversión. Recordemos que la seguridad social no solamente asegura a los trabajadores, sino también suele asegurar a los patrones, porque finalmente, si de repente sucede un accidente de trabajo, sucede una muerte profesional, sin duda alguna, el seguro social será el que llegará para tratar de solventar aquellas circunstancias que el patrón tendría que salir a solventar en caso de este tipo de situaciones. Con esto, mi querido David, agotaría los 45 minutos que se me dieron para participar y no quedaría más que a sus órdenes para algún tipo de preguntas y respuestas. Sin duda alguna, hablar de generalidades de seguridad social es muy complicado porque es una materia que se da en muchísimas semanas y tratarlo de resumir en 45 minutos es un reto titánico. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias por la plática que nos acaba de dar. Sí tengo aquí algunas preguntas que nos hicieron. Nomás desconozco si van de acuerdo con su tema o si considera que el siguiente ponente las puede contestar, pero bueno, se las digo de una vez, ¿no? La primera dice, si el IMSS expide una incapacidad temporal a un trabajador, ¿tiene el patrón obligación de seguir haciendo los pagos de cuotas mientras dura la incapacidad? Bueno, mire, lo que pasa es que hay un tema en la ley y en el reglamento, en el RASAR, que habla lo que es el ausentismo laboral. Yo quiero que se entienda y vamos a lo mejor tratando de platicar con esta relación. Cuando de repente se da una incapacidad, ¿qué es lo que pasa? La relación de trabajo se encuentra suspendida. ¿Sí me explico? ¿Sí? No hay una terminación, no hay una interrupción, simplemente se encuentra suspendida. Entonces, ¿cuándo se generan las cuotas en materia obrero-patronales? Cuando la relación de trabajo se encuentra vigente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que realizar? Cuando un trabajador se le otorga una incapacidad permanente o una incapacidad temporal, técnicamente lo que el patrón está obligado a pagar únicamente es lo correlativo al sistema de ahorro para el retiro y al tema pensionario. Pero las otras ramas de aseguramiento en ese momento quedan suspendidas e incluso el subsidio, el sustitutivo de salario es pagado por el Instituto Mexicano del Seguro Social hacia el trabajador. Perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos otra, dice, si el patrón no quiere dar de alta a un trabajador, ¿hay alguna forma de obligarlo sin tener que tramitar un juicio que dure años? Esa quizás sería una pregunta con una respuesta muy complicada. Yo les quiero decir, si nosotros revisamos la ley del Seguro Social, dice en su artículo 12 que siempre que se dé la relación de trabajo, en términos del 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, se genera obligatoriamente, ¿sí?, el aseguramiento. ¿Sí? Entonces, aquí dice, ¿hay alguna forma? Yo siempre se los digo de repente a los trabajadores. La Ley del Seguro Social en su artículo 18 prevé lo que yo digo que es un artículo como medio chismoso, ¿no? Dice que el trabajador tiene el derecho de que se le asegure, ¿sí? Y que podrá ir a denunciar ante el Seguro Social acreditando con los documentos correspondientes y la que está dado de alta, que está trabajando o que tuvo una modificación. ¿Y qué es lo que tendrá que hacer el Seguro Social? Reconocerle todos sus derechos al trabajador y estos se los repercutirá al patrón en vía de capitales constitutivos. Y quizás aquí la mejor respuesta es explicarle al patrón o al asesor del patrón qué es lo que pasa si en determinado momento no asegura a un trabajador. Miren, lo primero, ¿sí? Si nosotros revisamos el artículo 51 de la Ley de Seguro Social, nos vamos a encontrar que esta premisa que se estableció hace un momento, el Seguro Social no solamente asegura a trabajadores, también asegura a patrones. El artículo 51, palabras más, palabras menos, lo que establece es que siempre que un patrón tenga asegurados por materia de riesgos de trabajo a un trabajador, ¿sí?, se verá sustituido de aquellas obligaciones que establece la Ley Federal del Trabajo.
Es decir, si un patrón no tiene asegurado a un trabajador respecto de riesgos de trabajo, ¿qué es lo que pasa? Pues tendrá que pagarle el sustitutivo del salario y si fallece una pensión de por vida a la eventual viuda. Pero aparte, tendrá la obligación de pagar capitales constitutivos. Y ustedes dirán, ¿qué son capitales constitutivos? Muy sencillo, ¿sí? El capital constitutivo es una sanción sustitutiva respecto de lo que no se pagaron de las cuotas obrero patronales que debió haber pagado el tiempo que debió haber durado en determinado momento el aseguramiento, las actualizaciones, recargos, multas, gastos de ejecución y aparte, si se le brindaron servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, se le repercutirán al patrón. ¿Sí? Y déjenme decirles algo, si ustedes buscan en el Diario Oficial de la Federación la tabla de costos de los servicios que se brindan por el IMSS, se van a dar cuenta que el hospital más caro de México se llama Seguro Social. Entonces, ¿por qué es conveniente para el patrón tener asegurado a su trabajador? Primero, porque es obligatorio. Segundo, porque si cae en un riesgo de trabajo, se le fincarán capitales constitutivos, pero aparte, como consideramos que todas estas contribuciones en materia de seguridad social son de carácter fiscal, se va a evitar procedimientos de ejecución en materia fiscal por parte del Seguro Social. ¿Perdón? Ya está, ya me escucho así. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Abusando aquí de su confianza, le pasamos otra pregunta. Sí, sin problema. Me comenta que dice, ¿es cierto que se puede jubilar una persona por cesantía aunque tenga menos de 60 años? Híjole, una gran pregunta. Mire, yo le soy franco. La ley del 73 no establece esa posibilidad. Déjenme hacer un preámbulo, así una contextualización muy rápida. ¿Sí? Desde 1997, ¿sí?, se modificó la ley del Seguro Social. ¿Sí? Anterior tenemos todavía, pero esto nos generó como una trampita, una vacatio lex, ¿sí?, en el cual tenemos vigente la ley de 1973 y tenemos vigente la ley de 1997. Si nosotros nos remitimos a la ley de 1973, es decir, cuando un trabajador tiene por lo menos una semana de cotización antes de junio de 1997, pues técnicamente bajo ese régimen pensionario no tiene la posibilidad de jubilarse antes de los 60 años. Pero si nos vamos a la ley 97, es decir, a todos aquellos que empezaron a tener cotizaciones después de que entró en vigencia la ley de Seguro Social actualizada, sí hay una posibilidad de jubilarse antes de los 60 años. ¿Y cuál es esa posibilidad? ¿Sí? El sistema pensionario bajo la ley 97 es sumamente curioso. Les voy a explicar por qué. Cada trabajador, cada que se le pagan sus cuotas obrero patronales, una parte de estas cuotas obrero patronales se va de manera directa a la AFORE, a la subcuenta de ahorro. Dentro de esta subcuenta de ahorro se van ahorrando, ¿sí?, los recursos necesarios para que cuando él llegue, una de dos, al retiro, ya sea por una incapacidad, por una invalidez, por tener 60 o 65 años, con ese dinero que ahorra, adquiera lo que se llama monto constitutivo. Este monto constitutivo, ¿qué es? Un determinado monto de dinero que el cual servirá para pagar una pensión, ya sea bajo dos esquemas, ¿sí? Bajo un retiro programado o una renta vitalicia, ¿sí? Esta renta vitalicia se paga con una aseguradora y el retiro programado se paga directamente o se contrata directamente con la AFORE. ¿Qué posibilidad hay de que alguien se jubile antes de los 60 años que con los dineros que tenga ahorrados, ¿sí?, al momento que se quiera jubilar, alcance para cubrir el monto constitutivo mínimo por lo menos al 150%? ¿Cuándo se da esta característica? Pues tendría que ser un trabajador que desde el inicio de su vida laboral ganase lo más que puede ganarse en el Seguro Social, lo más que se puede tributar. ¿Y cuánto es lo más que se puede tributar en materia de seguridad social? Hasta 25 veces el salario mínimo. Y si usted saca cuentas, mi estimado maestro, cuánto es un salario de 25 veces el salario mínimo, nos vamos a dar cuenta que es menos del 3% de la población que actualmente labora en nuestro país.
la que gana este tipo de salarios, ¿no? Entonces, sí se puede dar, la ley sí lo prevé, lo veo un poquito complicado por la situación actual laboral que hay en nuestro país. Perfecto, perfecto, doctor. Creo que ahorita son las preguntas que tenemos aquí a la mano. Entonces, ya con eso creo que concluimos. Muchísimas gracias por su ponencia. Y bueno, continuamos ahorita con la del doctor Jacinto. Muchas gracias, doctor. Hombre, muchas gracias a ustedes y un placer estar aquí compartiendo. Nomás déjame ver si el doctor Jacinto... Doctor Jacinto, ¿me escucha? Tiene su micrófono apagado. Hola, hola, David. ¿Qué tal, doctor? Buenas Aquí tardes. reportándome, yo sí los veo, yo estoy aquí atento. No sé si ustedes sí me vean y escuchen. Perfecto, todo bien, todo ya se escucha y se ve muy bien. De acuerdo, de acuerdo. Pues vamos a iniciar la parte que a mí me corresponde. Deme nomás un segundo para presentarlo, para que lo conozcan, Hombre, doctor. gracias, mi querido David. Perfecto, bueno, entonces aquí a todos los que nos están viendo aquí por redes sociales, por webinars, mis compañeros aquí en QCR les comento, nuestro ponente es el doctor Jacinto García Flores, él es licenciado en Derecho, tiene maestría y doctorado también en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene maestría en Prevención, Seguridad y Riesgos Laborales, diplomado en los cursos de Globalización, Constitucionalismo y Derechos Sociales. Es docente a nivel licenciatura desde el 85 y posgrados en la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad de Puebla. También ha sido secretario de Investigación y Estudios de posgrado, coordinador del Centro de Investigación y dirección de la revista Numerci. Ha impartido diversos posgrados en diversas universidades públicas y privadas en todo el país. Ha publicado diversos libros. Ha sido ponente en diversos congresos internacionales de Derecho, del Trabajo y la Seguridad Social. Es académico de diversas academias, también es miembro de la Asociación Iberoamericana de Juristas en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y desde el 1985 es director del despacho jurídico que proporciona asesoría e interviene en litigios de naturaleza laboral, de seguridad social, administrativos, contractuales y sucesorios de las personas físicas y jurídicas que lo requieren, así como capacitador reconocido por el conocer. Doctor, pues muchísimas gracias, mucho gusto y un placer tenerlo aquí con nosotros. Adelante, ahora sí la pantalla es completamente suya. Muy amable. Déjame ver si puedo compartir pantalla para poder, pues, proyectar alguna imagen. No sé si puedan ver esta imagen. David, ¿sí me están escuchando? ¿Sí me ven? ¿Sí ven Todo la perfecto, no se ve la imagen? pantalla. Ok, gracias, gracias. Pues yo les agradezco a todos ustedes, amigos, la invitación que me han formulado para estar en este evento y desde luego a CUSEA, ¿verdad? Una institución importantísima, precisamente de la Universidad de Guadalajara. Saludos a todos los amigos de esa bella ciudad. El tema que me han pedido platicar, pues también se relaciona con la seguridad social. Y desde luego voy a engarzar esta plática con lo que ya señaló hace unos minutos nuestro querido maestro y amigo, el doctor Durán. Y desde luego, en este caso, ¿verdad? Me voy a atrever a platicar un poquito de las enfermedades derivadas del uso y abuso de las TIC. Enfermedades derivadas del uso y abuso de las TIC. Con esto lo que yo quiero decir es que saliéndome un poquito del marco jurídico que existe en nuestro país inherente a la seguridad social, voy a tocar aquellas enfermedades que desde mi particular punto de vista, y al menos desde la observación también particular que yo realizo, pues he llegado a concluir que están generando enfermedades
que aún no están reconocidas en las tablas de enfermedades que nuestro país ha manejado históricamente, más las que recientemente se han autorizado. Previo a este título de enfermedades derivadas del uso y abuso de las TIC, déjenme hacer un pequeño recorrido histórico por las diversas revoluciones industriales que hemos tenido. La primera revolución industrial, como todos sabemos, pues tuvo que ver precisamente con la aplicación del vapor a los procesos productivos en las empresas del siglo XVIII, también del siglo XIX. Y gracias a ello se pudo aumentar la producción de las empresas de la época referida. No perdamos de vista que a lo largo de los siglos, los empresarios lo que han buscado, y claro, están en su derecho porque ninguna ley se los impide, es obtener mayor producción. Porque al obtener mayor producción, evidentemente, van a obtener un mayor beneficio económico. Y esa es la finalidad que se busca, es válido. Sin embargo, ¿qué ocurrió en esa primera revolución industrial? Con la seguridad social y también con el derecho del trabajo, que como atinadamente ha dicho el doctor Durán, pues van de la mano. No hay todavía una separación entre ambas materias. Bien, pues no había seguridad social ni ley del trabajo que protegiera a los trabajadores de la primera revolución industrial. Evidentemente que se accidentaban, como ocurre también hoy día. Pero si llegaban a accidentarse o incluso a morir por un riesgo de trabajo, como hoy le llamamos, pues el patrón no era responsable de nada. Y esto, como sabemos, originó en la clase trabajadora esa conciencia de clase que les permitió agruparse en mutualidades, asociaciones y otro tipo de organizaciones que permiten las leyes para ayudarse mutuamente. Pero conforme avanza la ciencia y la tecnología, no solamente nos llevó a la segunda revolución industrial durante ese siglo XIX, sino que siguió provocando, reitero, lo que hoy llamamos riesgos de trabajo y también las enfermedades. Sin embargo, esta segunda revolución industrial, que abarca todo el siglo XIX y ya inicios del XX, también genera una serie de enfermedades que han afectado a los trabajadores de esos siglos. Y que todo esto trató de revertirse cuando afortunadamente para el derecho del trabajo, al terminar la Primera Guerra Mundial, pues se firma el Tratado de Versalles, en el cual, en la parte 13 del mismo documento, se va a establecer ya una serie de disposiciones de derecho del trabajo y correlativamente de la seguridad social, aunque no aparezca por este nombre, sino solamente derecho del trabajo, pero va inmersa también la seguridad social en esa parte 3. Cuando se establece la Organización Internacional del Trabajo, es evidente que va a establecer normas a nivel mundial que tiendan a proteger la salud de los trabajadores. Y entonces, si bien es cierto que hay algunos países, como es el caso México, empezábamos a tener una legislación laboral, recordemos nuestra Constitución de 1917, que en el artículo 123 habla del trabajo, sí, pero también ahí en el título recordemos que es del trabajo y de la previsión social. Entonces ya está aludiendo a ambas materias. Bueno, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque ahora que estamos en la tercera revolución industrial, donde el Internet es, pues vamos, la punta de lanza. Mientras en la primera revolución
fue el vapor. En la segunda fue la electricidad. Y ahora en la tercera revolución es el Internet. Bueno, el Internet hoy tiene una presencia enorme que prácticamente pues ya no se concibe a la vida contemporánea sin la presencia del Internet. De hecho, quien hoy esté sin Internet en cualquier parte del mundo, pues está aislado del mundo. Hoy es necesario. Nada más que el uso que genera esta tecnología, ¿sí?, el uso que hacemos de ella, lentamente, según yo, ha empezado a generar una serie de enfermedades que todavía no son visibles a gran escala y que esas enfermedades son precisamente las que tendremos que regular en años posteriores. Yo me he atrevido a decir, y lo pongo por escrito, que lo más valioso que todos tenemos es la salud. Una persona podrá tener mucho dinero, lo cual es correcto, ninguna ley lo impide, pero ¿qué sucede cuando esa persona desafortunadamente se encuentra enfermo? Bueno, pues parte de esos bienes que tiene, parte de ese capital, parte de ese patrimonio, lo va a destinar para tratar de recuperar la salud. ¿Y qué sucede si en el peor de los casos médicamente es desahuciado? Pregunta, ¿y entonces para qué le sirve todo el dinero que llega a tener? Pues para tratar de recuperar la salud hasta donde sea posible. Entonces, la salud, según yo, es el tesoro más valioso que todos tenemos. Pero esa salud, jóvenes, hoy tenemos que ver no solamente cómo se afecta en el aspecto físico o material, sino tenemos que ir ahora al aspecto de la psique, el aspecto psicosocial. Entonces, la salud, tanto física como moral, perdón, como mental, ¿sí?, o sea, la psicosocial, tiene que empezar a preverse las enfermedades que en un futuro vamos a padecer. Y cuando digo futuro, no me estoy refiriendo a dentro de 50 o 100 años, no. Esto va a estallar en un lapso de tiempo más breve. Yo no sé si para el 2030, 2040, 2050, estas enfermedades a las que en este momento estoy aludiendo sean normales, entre comillas, y que tengan que ser reguladas precisamente por el marco laboral que al efecto se llegue a establecer en ese momento. Es decir, los nuevos procesos productivos, sí, ¿verdad?, los nuevos procesos productivos, donde se utiliza hoy maquinaria sofisticada, están obligando a los trabajadores a cambiar sus aptitudes y actitudes laborales, pero también a ser potenciales víctimas de las nuevas enfermedades de trabajo. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, o lleva la idea, lleva la intención de que se prevea esas enfermedades hacia el futuro. Ahora bien, el Internet actualmente, dije, es la herramienta que todos utilizamos. Claro, el Internet tiene muchas bondades. Si lo manejamos desde el punto de vista de que es una herramienta de trabajo, pues vamos a mencionar que esta herramienta me permite a mí, y evidentemente a todos los que la utilizamos, a desarrollar nuestras labores productivas desde nuestro domicilio, desde un café internet, incluso si nos encontramos viajando, ya sea a bordo de un avión, a bordo de un autobús. La podemos usar durante el día, durante la noche, en cualquier lugar, dentro o fuera de nuestro país. Además, ya no
me veo obligado a trasladarme a las instalaciones de la empresa, con lo que evidentemente no gasto en gasolina al ir hacia la empresa y regresar. Y tampoco me expongo a sufrir un riesgo de trabajo in itinere. Todos esos son puntos buenos, no los niego. Pero desafortunadamente hay otros puntos malos que de entrada, ¿verdad? A lo mejor no los vemos, pero que cuando ya empezamos a analizar el fenómeno, los vamos a ir encontrando. Primero, vamos a ver algunos aspectos, pero de índole material. Por ejemplo, al estar utilizando ya esta tecnología, evidentemente que tenemos que hacer uso de la energía eléctrica. ¿Y qué va a pasar cuando nos empiecen a llegar los recibos de energía eléctrica? Los vamos a ver aumentados. ¿Qué va a pasar con el servicio telefónico? Lo mismo. Pero dejemos eso, que es un tanto secundario. Vayamos a lo principal. ¿Cómo va a afectar nuestra salud física y mental este uso y abuso de las tecnologías de la información y la comunicación de las que he estado refiriendo? Desde luego, sí, desde luego, todos lo sabemos porque lo hemos podido ver. Ha permitido el Internet la creación de un buen número de puestos de trabajo. Por ejemplo, en la empresa encontramos al famoso Community Manager. También, ¿verdad? Vamos a encontrar incluso que las empresas, dada la pandemia que estamos viviendo, tal como lo mencionó el doctor Durán, pues han volteado precisamente su vista hacia esta herramienta de trabajo con el ánimo de seguir activas, seguir elaborando sus productos. Claro, no todo se va a hacer por Internet, no, va a haber actividades que no se pueden hacer por Internet, sino que tienen que ser físicas, materialmente. Por ejemplo, si vamos a un restaurante, bueno, pues evidentemente que los platillos se van a preparar allí, no los vamos a preparar por Internet. Por eso digo todo, no todas las actividades se van a desarrollar por esta tecnología. Bueno, pues ese abuso ha sido reconocido también por la Organización Internacional del Trabajo a través del convenio 187, denominado Convenio sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo 2006. Y estoy hablando del convenio número 187. Una disculpa, el perifoneo que en esta zona de la ciudad de Puebla existe, pues en ocasiones es muy intenso. Una disculpa. Bueno, entonces decía, en este documento, que es el convenio 187, denominado Convenio sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo del año 2006, en uno de sus puntos del preámbulo establece: recordando que la protección de los trabajadores contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes de trabajo, es uno de los objetivos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo establecidos en su Constitución. Bueno, este preámbulo es el que nos debe llamar a tomar cartas en el asunto de que hay que prever o prevenir la salud de los trabajadores hacia el futuro. Y reitero, porque las enfermedades, ya sea de índole físico o ya sea de índole mental, hoy son una realidad innegable. Este abuso de las TIC que estamos haciendo permite apreciar ya las siguientes enfermedades de índole físico: bursitis, cervicalgia, cifosis, dorsalgia, epicondilitis, fatiga visual, tendinitis, tortícolis,
y el síndrome del túnel carpiano. Entonces, todos los que hacemos uso de estas tecnologías de la información y de la comunicación, estamos expuestos precisamente a esto, ¿sí? Todos sin excepción. Claro, no quiere decir que porque la persona A resulte afectada, signifique que todos vamos a estar afectados. No, no, no. Depende, reitero, del uso que cada uno de nosotros haga de estas tecnologías de la información y la comunicación. Y entonces esto nos lleva a hacer la primera pregunta. Bueno, ¿qué es la bursitis? ¿Qué es la cervicalgia? Y todas y cada una de las 9 enfermedades que aquí se están mencionando. Bueno, al respecto debemos decir lo siguiente. La bursitis es un trastorno doloroso que afecta las pequeñas bolsas rellenas de líquido que todos tenemos y que se llaman bolsas sinoviales y que sirven como amortiguadores a nuestros huesos, a nuestros tendones y a los músculos que están alrededor de nuestras articulaciones. Y estas ocurre, esa bursitis ocurre cuando dichas bolsas se inflaman. Y las zonas donde mayor frecuencia tienen son precisamente en el hombro, el codo, la cadera, la rodilla, el talón y la base del dedo gordo del pie. Y esta enfermedad, bursitis, que acabo de mencionar, tiene como consecuencias frecuentes los movimientos repetitivos o las posiciones que presionan las bolsas sinoviales alrededor de las articulaciones. Movimientos repetitivos o posiciones que presionan las bolsas sinoviales. Nosotros, cuando he dicho que se abusa de las TIC, ¿qué es lo que hacemos? Ejemplo, estamos aquí bastantes horas frente al teclado, precisamente tecleando. ¿Qué partes de nuestro cuerpo son los que están resultando afectados? No solamente los dedos, las manos, ¿verdad? Sino todo el brazo y clavículas, o sea, los hombros. Pero al estar sentados, esta presión que ejerce nuestro cuerpo sobre la columna vertebral y también nuestras rodillas. Y ya se mencionó, ¿verdad? Los talones. Y desde luego, como nuestros pies están en el suelo en una sola posición, donde de hecho no hay movimiento, es por lo que también se habla allí de el dedo gordo de los pies. Entonces, vean, allí tenemos una primera consecuencia, traducción, enfermedad, de ese abuso de las TIC. O sea, si ustedes quieren es de manera indirecta, de acuerdo, pero jóvenes, allí está ya manifestándose. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? No solamente conmigo, déjenme hablar en primera persona, sino con todos los jóvenes que hoy están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo aquí. Bueno, pues que todos ellos, igual que su servidor, nos estamos exponiendo a esto. Y de hecho, prácticamente somos todos. La segunda, que es la cervicalgia, es un dolor en el cuello y en algunas ocasiones se va a extender a los brazos, a la cabeza o a la espalda. Y esto se origina por posturas forzadas e incorrectas que adoptamos precisamente a la hora de estar realizando nuestras actividades por un largo periodo de tiempo. Reitero, ¿cuántas veces nos pasamos sentados? Perdón, no cuántas veces, ¿cuántas horas nos pasamos sentados precisamente aquí, frente a la computadora? Y cuando terminamos ya, vamos a lo mejor con un dolor de cabeza, con un dolor de nuca, con un dolor de la
de las clavículas. Ahí está. ¿Y esto qué va a generar a la larga? Pues precisamente hasta problemas con nuestros huesos. Por eso decía, no estamos hablando de un número grande de personas que ya las padezcan, vamos, que ya requieran atención. Pero conforme pasen los años, ahora sí, vamos a ir viendo el aumento aludido. La cifosis, otra enfermedad. ¿Qué es la cifosis? Bueno, pues no es otra cosa más que la curvatura de la columna vertebral. Y se presenta, ¿verdad?, al estar trabajando por tiempos prolongados en sillas que no cuentan con la ergonomía necesaria. ¿Cuántas veces se nos da una silla para que precisamente la utilicemos durante todas las horas que dura el trabajo? Oiga, pero no tiene que ser cualquier silla. Tiene que ser una silla con determinada ergonomía, para que de esa manera yo no padezca a la larga la cifosis. Traducción, la deformación de la columna vertebral. Hoy la ergonomía es una materia, digamos, obligatoria observarla por parte de las empresas. Desafortunadamente, cuando uno habla de la ergonomía, la pregunta es, oiga, ¿y qué es eso? Bueno, pues no es otra cosa más que el diseño del mobiliario que utilizamos en nuestras labores conforme al contorno del cuerpo humano. Créanme que eso es una materia que requiere la atención no solamente de nosotros los juristas, los segurólogos sociales, no, sino otras áreas, otras disciplinas que también van a intervenir. Pero además de estas, tenemos a la dorsalgia. ¿Qué es esta? Pues no es otra cosa más que dolores que llegamos a sufrir en la región dorsal de la columna, de ahí su nombre, de dorsalgia, en la región dorsal de la columna. Y esto le ocurre a quienes trabajan largos periodos frente a un escritorio y que no cuentan con asientos ergonómicos. En ocasiones lo llegamos a confundir incluso con un simple dolor de espalda. Pensamos que con reposar, ¿verdad?, ya se nos quita. Sí, yo estoy de acuerdo. Después de un cierto lapso de reposo, pues ya recuperamos, ¿verdad?, nuestros movimientos y demás. Pero a la larga, cuidado, porque esto va a generar en los problemas de salud que estoy mencionando. Pero además, la número 5, la epicondilitis. ¿Qué es esto? Es la inflamación de los tendones que unen los músculos del antebrazo y de la mano con el epicóndilo, perdón. Una disculpa por haberlo pronunciado mal. Que no es otra cosa más que una lesión de los codos. Y lo van a sufrir quienes llevan a cabo movimientos repetitivos de la muñeca y el uso constante del mouse. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con el mouse? Todo el tiempo estamos, ¿verdad?, moviendo la mano. Sí, pero eso va a dar como resultado a la larga que suframos de esta epicondilitis. Entonces hay que tener en cuenta todo ello. Pero otro problema que se está presentando, el número 6, la fatiga visual. Cuando estamos durante muchas horas frente a la computadora, nuestra vista está fija en la pantalla. Es normal que estemos siempre parpadeando. Eso es normal. Pero ¿qué sucede cuando estamos frente a la pantalla? Por lo general nuestra vista está fija. Y al no estar parpadeando, ¿sí?, primero no se lubrica.
Y segundo, va a dar como resultado esa fatiga visual. Y desde luego, los síntomas que nos permiten hablar de esa fatiga visual, no solamente es que decimos popularmente, ¿verdad? Ya me siento cansado de la vista. No, no es nada más eso, sino, entre otros aspectos, tiene que ver con un prurito o picor alrededor de los ojos, ardor. Puede ser que también lleguemos a sufrir conjuntivitis o el síndrome del ojo seco, o bien que lleguemos a sufrir lo que se llama blefaritis, que no es otra cosa más que la inflamación de los párpados. Trastornos visuales, como son la diplosia, el que en cierto momento podamos tener no solo vista borrosa, sino veamos doble, como popularmente se le dice también, o sea que no estamos enfocando de manera correcta. Y en ocasiones llega a presentarse también lo que se llama fotofobia. Traducción: es una molestia que se llega a presentar cuando enfocamos hacia cierta área luminosa. Entonces, vean que la fatiga visual que se da por estar tanto tiempo frente a la computadora, claro, hoy las condiciones así lo exigen, pero lo que estoy diciendo es que estas enfermedades que todavía no están reguladas en las tablas correspondientes y que ya se están presentando, pues nos deben llamar a la reflexión para que se vayan empezando a considerar y en un futuro, ¿verdad?, puedan estar contempladas en las tablas de enfermedades. La número 7, la tendinitis. Bueno, pues en este caso vamos a hablar de la inflamación o la irritación de un tendón, de las cuerdas fibrosas que unen nuestros músculos con los huesos, lo que nos va a causar evidentemente trastornos, quiero decir dolor y sensibilidad alrededor de las articulaciones. Y esto se nos puede presentar, por ejemplo, en los hombros, los codos, las muñecas, las rodillas y desde luego los talones. Es decir, en todas las partes de nuestro cuerpo donde precisamente tengamos movimiento, o sea, porque hay articulaciones, bueno, pues es allí donde se puede hacer presente la tendinitis. Pero tenemos también otra más, la número 8, la tortícolis. ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, pues esta, la tortícolis, ocurre cuando los nervios cervicales se inflaman por adoptar posturas inadecuadas al trabajar o estudiar, o incluso al dormir. Es bien sencillo identificarlo. Por ejemplo, cuando alguna persona hemos dormido mal y a la mañana siguiente nos despertamos y no podemos mover adecuadamente el cuello. Bueno, pues eso es la tortícolis. O bien en ocasiones alguna persona que estuvo expuesta a un ambiente frío en exceso, pues resulta que también llega a padecer esa tortícolis, o sea que no puede regresar la cabeza a su posición normal porque le duele, o sea, las articulaciones que están alrededor de el síndrome del túnel carpiano. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, se refiere a lo siguiente. Es un trastorno doloroso frecuente en la muñeca y en la mano, debido a la compresión del nervio mediano entre el ligamento inextensible del carpo y otras estructuras situadas en el interior del túnel carpiano. Síntomas. Bueno, los síntomas en este caso son un adormecimiento, un hormigueo e incluso dolor en los dedos. Hay que tener cuidado con esto, ¿sí?
hay que tener cuidado con el síndrome del túnel carpiano. ¿Por qué? Porque cuando son ya casos tan extremos, ¿sí?, se ha tenido que operar incluso la muñeca de la persona para tratar precisamente de que esos ligamentos que ya resultaron atrofiados, bueno, pues vuelvan hasta donde sea posible a tener la flexibilidad que se tiene. Entonces, como nos damos cuenta, el trabajar con las TIC, claro que es fabuloso, qué bueno que existan las TIC desde el punto de vista beneficios, desde el punto de vista producción. Sí, eso es bueno, no lo negamos, pero hay que tener cuidado, todos los que utilizamos las TIC, con las enfermedades que he mencionado. Porque si bien ya muchas personas las padecen, o padecemos, si queremos hablarlo de esa manera, día a día van a ser más y más y más las personas, principalmente los jóvenes, los que las van a llegar a sufrir. ¿Y qué sucede si estas enfermedades no se reconocen en las tablas correspondientes? A lo mejor los trabajadores, ¿verdad?, pues no van a poder reclamar los derechos de seguridad social que les correspondan. Por ello es el llamado para que este tipo de enfermedades que ya se hacen presentes empiecen a ser tomadas en cuenta y el legislador en su momento, ¿verdad?, pues las considere en las tablas correspondientes. Ahora bien, es cierto, ¿sí?, es cierto que una enfermedad física o una alteración física externa, yo la puedo ver. Decía, si una persona se enferma del túnel carpiano, probablemente yo la vea que va vendada de la mano. Y bueno, yo presumo, ¿verdad?, que su salud física se alteró. Si yo veo que una persona, por ejemplo, usa lentes oscuros, cuando no los había usado, a lo mejor por curiosidad le pregunto, oye, ¿y ahora por qué usas esos lentes oscuros? Y me dice, bueno, porque se me infectó o se me inflamó la vista. Ok, eso es algo que yo puedo ver. Y presumo entonces que la persona efectivamente se encuentra enferma. Oigan, pero ¿qué sucede con nuestra salud mental? Yo no puedo ver cuál es la salud de la persona que tengo enfrente o a mi lado o a mi alrededor, porque eso solamente está dentro de nuestra psique, en nuestra mente. Y desafortunadamente hoy el entorno económico, social, de seguridad pública que vivimos está generando ya, o incluso regresemos aquí a las tecnologías de información y comunicación, el tecnoestrés, ¿sí? O sea, el estrés derivado del uso de la tecnología. Bueno, esto, ¿cómo va a afectar la salud mental de los trabajadores, de las personas? Y eso entonces, jóvenes, nos va a llevar a platicar en primer lugar del síndrome de agotamiento o fatiga mental. El síndrome de agotamiento o fatiga mental. Un ejemplo bien sencillo. ¿Qué sucede cuando estamos en la época de exámenes? Bueno, pues que todo mundo estudiamos, ¿verdad? Toda la noche propiamente, porque mañana es el examen, y lo mismo hago el tercero, el cuarto, el quinto día. Pero ya cuando llegamos a las últimas materias decimos, ya no me entra más información. ¿Cuál es el resultado? ¿O por qué decimos eso? Porque en ese momento, jóvenes, ya estamos acá, en el síndrome de agotamiento o fatiga mental. Cuidado, cuidado cuando lleguemos allí. ¿Por qué motivo? Bueno, porque llegar a ese estado
no solamente nos va a llevar a una pérdida de la motivación, sino a sentirnos incluso con aspectos, pues déjenme utilizar una palabra dura, a lo mejor en ocasiones nos lleva hasta sentirnos fracasados. Lo digo en el mejor de los sentidos, aclaro. ¿Por qué? Pues porque yo no pude lograr, no pude obtener aquello que yo aspiraba. Mejor digamos, en lugar de fracasado, insatisfacción. ¿Sí? Es decir, cuando llegamos ya a ese estado en que ya me siento insatisfecho con lo que estoy haciendo, cuidado, porque probablemente pudiéramos estar en ese síndrome de agotamiento o fatiga mental. Y ese síndrome de agotamiento o fatiga mental no solamente produce el agotamiento emocional, sino que incluso nos lleva a una despersonalización y además a sentimientos de no realización personal. ¿Sí? Nuestra atención, cuando estamos ya en ese estado, disminuye. O sea, estamos aquí a la pregunta, ¿entendieron? Sí, sí entendí, aunque no entendí absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos ya en ese ámbito del agotamiento o fatiga mental. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo esto que estamos diciendo. Pero no solamente es el síndrome de agotamiento o fatiga mental, sino el estrés laboral. Cuando estamos hablando del estrés, bueno, ¿cuántas veces nosotros decimos, es que estoy estresado, me siento estresado? Bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Y hoy, el sistema de producción de las empresas exige que los trabajadores soporten una tremenda carga emocional que incide en su actuar, en su conducta, en su sentir, traduciéndose en estrés laboral. Y ese estrés laboral, decía, va a detonarse por una serie de factores que se encuentran a nuestro alrededor. Por ejemplo, el espacio físico. No es lo mismo trabajar en una oficina amplia, por ejemplo, o en un salón de clases amplio, a una oficina muy pequeña donde sienta que no tengo espacio para nada, donde me sienta que me asfixio, o alguien que padezca claustrofobia, ¿verdad? Pues a lo mejor dice, oiga, aquí no estoy a gusto. Bueno, veamos cómo eso, o sea, un agente externo puede influir en estas situaciones de estrés que estamos hablando. La luminosidad. ¿Cuántas veces llegamos a una área y la iluminación que se tiene es tan tenue que prácticamente estamos en la oscuridad? Hasta eso influye también. El hecho de que se le contrate a un trabajador por un tiempo breve. Recordemos que hoy nuestra Ley Federal del Trabajo, bueno, no hoy, toda la vida, ha permitido la contratación por tiempo determinado. Sí, nada más que ahora, con los periodos de aprendizaje y de capacitación inicial, eso, aunque se dude, también incide en que los trabajadores lleguen a experimentar ese estrés laboral. Las relaciones sociales en el trabajo, es decir, el mobbing, o sea, el acoso, la discriminación, todo eso también puede y en efecto genera el estrés laboral. La estructura de la organización y el clima laboral. ¿Qué sucede cuando nuestro superior jerárquico, verdad, nos presiona de tal manera
para entregar determinados productos, que vivimos en un estado de tensión tan fuerte que precisamente produce ese estrés laboral. Y el trabajador me dice que está estresado. Sí, pero yo no veo el estrés. Dije, mientras una persona se fracturó una mano y yo veo que va enyesado, bueno, yo presumo que efectivamente pues su salud se vio alterada. Pero una persona me puede decir, oiga, es que estoy muy estresado. Sí, pero yo no puedo ver el estrés. Y a lo mejor presumo o pienso o creo que él me está engañando. Cuando él está mentalmente ya agotado, mentalmente ya no da una, físicamente se siente agotado también, exhausto. Cuidado porque ese es el estrés. ¿Y qué enfermedades, además de las que estamos aquí señalando, va a generar? Muchas. Colitis, gastritis, hipertensión, obesidad, y todas las demás que ustedes puedan mencionar. Sí, me van a decir que el estrés ya está contemplado en la tabla de enfermedades. Nada más que el estrés al que se refiere la ley, y en este caso las tablas, es el estrés postraumático. Son cosas distintas, el estrés y el estrés postraumático. Ejemplo, en esta zona del país, aquí en la zona sur, donde es frecuente los temblores, ustedes recordarán que hace 2, 3, 4 años atrás hemos sufrido una serie de temblores tan fuertes que mucha gente quedó mal. Mal en el sentido de que hoy tan pronto siente que el suelo se empieza a mover, recuerda esas escenas que vivió y empieza a alarmarse, aunque sea un sismo muy pequeñito, aunque sea un temblor muy pequeñito. Es decir, queda el trauma. Bueno, pues ese es el estrés postraumático. Repito, no es lo mismo hablar del estrés postraumático que hablar del estrés derivado de los procesos productivos a los que estamos refiriéndonos. El tecnoestrés. Ya dije que hoy esta tecnología es fabulosa, nos permite hacer mucho, ¿sí? Nos permite hacer muchas cosas. Pero ¿qué sucede cuando no podemos manejarla? Cuando le muevo por acá, le muevo por allá y más allá, y no encuentro la función que me permita llevar a cabo las actividades que quiero realizar. Bueno, pues eso me va a llevar a un estado de tensión emocional, derivado del uso de la tecnología. Y es allí donde se hace presente el tecnoestrés. Es ese shock que vivimos generado por el uso de esta tecnología, cuando no la podemos, cuando no la sabemos utilizar. Y yo creo que a todos alguna vez nos ha sucedido. O el ejemplo más sencillo, y lo digo con respeto. Vamos al banco, ahí está el cajero, y llega una persona, no sé, de 60, 65, 70 años de edad, va con su tarjeta, y llega y empieza a ver la máquina. Y llega el momento que dice, oiga, ayúdeme. Vean entonces cómo allí está ese tecnoestrés, que él, la persona, adulto mayor, cuando se enfrenta a esta tecnología, pues no la sabe utilizar. Y si eso fuera todos los días y durante un largo lapso de tiempo, ¿cuál va a ser el resultado? El tecnoestrés. A la larga va a generar enfermedades. Esto que estoy refiriendo aquí en este lapso de tiempo, pues un tanto breve, ¿verdad? Porque las condiciones así están dadas, nos permite llegar a una serie de normas, tan solo vamos a mencionar 2, normas oficiales mexicanas, que las autoridades de manera previsoria han implementado
digo de manera previsoria, para que en el futuro se traten de disminuir, atenuar o aminorar los efectos de esos riesgos psicosociales a los que me he referido, derivados de este uso y abuso de las tecnologías de la información y también de los nuevos procesos productivos. La norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del año 2018. Esta norma 035 tiene que ver con los llamados riesgos psicosociales. O sea, todo aquello que va a incidir en la salud mental de los trabajadores. No solamente trabajadores a nivel operativo o manuales, como se les llama, sino principalmente con trabajadores a nivel directivo. Aquellos que toman decisiones, aquellos que poseen una serie de información para la toma de decisiones y que precisamente llega el momento en que llegan a sufrir de ese estrés al que me he estado ya refiriendo. Bueno, pues precisamente la norma oficial mexicana 035 tiene que ver con los riesgos psicosociales. Ah, pero además, esta norma que obliga a los empresarios a adoptar medidas tendientes a, pues precisamente a evitar ese entorno nocivo para los trabajadores, entra ya en su aplicación a partir del mes de octubre de 2020. O dicho en otros términos, la norma como tal ya entró en vigor desde el año pasado. Nada más que de octubre de 2019 a octubre de 2020, y a las empresas ya se les olvidó, la Secretaría del Trabajo les concedió ese año para que se pusieran al día en los aspectos psicosociales regidos por esa norma, la 035. Y ahora en octubre, o sea, el próximo mes, van a empezar a llegar ya la inspección del trabajo a las distintas empresas del país a checar que efectivamente se haya cumplido con el cumplimiento de esa norma, la 035. Y quien no lo haya cumplido, cuidado, porque las multas que se establecen son hasta de 5,000 veces la una. Entonces hagamos números y son cantidades fuertes. Y a lo largo de la plática, varias veces pronuncié la palabra ergonomía. Y dije, no es otra cosa más que la fabricación del mobiliario que se utiliza en los procesos productivos, acordes a la fisonomía del cuerpo humano. Bueno, pues hoy la norma 036 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del año 2018 también nos está obligando a establecer esas normas tendientes a proteger la salud de los trabajadores mediante los factores de riesgo ergonómico. Dado el tiempo, pues, asignado de 45 minutos y con el ánimo de no extenderme más allá, con el respeto que todos nuestros amigos del auditorio merecen y a todos nuestros amigos, ¿verdad?, que están conduciendo este evento, pues voy a dar por terminada aquí esta plática muy breve, titulada precisamente Enfermedades derivadas del uso y abuso de las TIC. Y quedo a las órdenes de todos los amigos por si hubiera alguna pregunta. David, adelante, por favor. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muy, muy interesante el tema, muy, muy novedoso. Y bueno, sí tenemos algunas preguntas. Le paso la primera que la primera que tengo aquí dice, de primero nos preguntan qué son los TICs, si le gusta repetir. Y sí, las TIC es la abreviatura de tecnologías de la información y de la comunicación. O sea, hablar aquí de la computadora, frente y ante la computadora, pues estoy frente a una TIC, o sea, una tecnología de la información y la comunicación. Oh, perfecto, muy, muy claro ya. Y luego dice,
¿Existe alguna ley que proteja la salud mental del trabajador? Bueno, una ley que proteja la salud mental del trabajador como tal, no. Pero, al menos, repito, en el caso de nuestro país, previsoramente, el Estado ya empezó a preocuparse por esa salud y he ahí la razón del por qué se emitieron la norma 35 de manera fundamental y la norma 36. Pero lo importante aquí es la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del año 2018. Y todas las empresas, así tengan un trabajador, tengan 2, tengan 10, tengan 50, tengan 100 o tengan 20,000 trabajadores, todas las empresas tienen que observar lo que dice la norma 035. Ok, perfecto. Me hacen otra pregunta y dice, ¿qué pasa si no se cumple con esta norma? ¿Se le puede demandar a la empresa? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, en este caso, los trabajadores podrían presentar alguna queja ante la Inspección del Trabajo y la Inspección del Trabajo se apersonaría a esa empresa y le requeriría de todos los documentos que acrediten que efectivamente cumple con lo que establece la norma 035. Y si no entrega a la empresa los comprobantes que acrediten que está cumpliendo con todo lo que ordena la norma 035, se pueden hacer acreedores a una multa, dije, hasta de 5,000 veces la UMA y de allí hacia abajo. O sea, la pena máxima que se le puede imponer como sanción a la empresa es 5,000 veces la UMA. Ok, perfecto. Tenemos otra que dice, ¿cómo se acredita el agotamiento o el estrés laboral? Es muy difícil. Necesitamos recurrir a una serie de tests de corte psicológico para poder determinar si un trabajador realmente sufre estrés o no lo sufre. Y en caso de sufrirlo, ¿verdad? También a través de los tests o pruebas psicológicas que se le practican, determinar cuál sería, entre comillas, el tratamiento a seguir. Entonces, todo esto se hace a través de test de corte psicológico. Ahora, la norma 035 establece 3 casos para los trabajadores, es decir, de la empresa que tenga de 1 a 15 trabajadores, tiene que llenar una serie de cuestionarios que esa norma establece y hasta ahí se queda. La empresa que tenga de 16 a 50 trabajadores tiene que responder los cuestionarios de esa norma 035, que son cuestionarios de índole psicológico, que nos van a permitir detectar, aunque sea de manera leve, si hay o no estrés en el trabajador. Y que tiene que entregarlos cuando la Inspección del Trabajo se los solicite. Y las empresas que tengan de 51 trabajadores hacia el infinito, tienen que entregar todos esos cuestionarios, más todos los exámenes psicológicos que se hayan practicado a los trabajadores. Entonces la forma es esa, a través de exámenes o pruebas o test psicológicos. Ok, perfecto. Y entonces la Secretaría de Trabajo puede requerir al patrón de dichos exámenes y de dichos Sí, sí, expedientes. la Inspección del Trabajo es la que los va a requerir. Ok, muy bien. Pues gracias. Tenemos otra, dice, si alguien trabaja desde casa y se accidenta ahí mismo en horas de trabajo, ¿se califica como riesgo de trabajo? Esos son de los temas que hay que analizar, porque, bueno, hace 6, 7 años más o menos, yo publiqué un librito que así lo llamé, El teletrabajo en México. Y allí señalo precisamente eso. ¿Qué ocurre si un trabajador se accidenta, verdad, en su domicilio cuando está realizando ese teletrabajo para la empresa? ¿Es o no un riesgo de trabajo? Para esto tiene que celebrarse de manera previa un contrato de teletrabajo entre la empresa y el teletrabajador. Y en ese contrato de teletrabajo se tiene que estipular en alguna de las cláusulas esa situación. ¿Se considera o no se considera riesgo de trabajo? Entonces, eso debe quedar establecido en las cláusulas del contrato de teletrabajo. Y reitero, ese tema lo abordé en ese librito publicado por la editorial ICEP hace 7 años.
Ok, perfecto, interesante. Entonces creo que son todas las preguntas que tenemos, doctor. Ya, déjenme ver una chequera, sí, ya son todas. Entonces, pues nomás me queda ahorita agradecerle mucho por esta plática muy interesante, más muy novedosos, ¿verdad? Y pues a todos los que nos están viendo también, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de toda esta semana, ¿verdad? Doctor Jacinto, muchas gracias. Doctor Juan Durán también, muchísimas gracias por el apoyo. Y pues estamos en contacto, ¿verdad? A nombre del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Guadalajara, y en particular de la Academia de Derecho Social y Ambiental, les agradezco de nueva cuenta a nuestros ponentes, a todos las personas que nos estuvieron siguiendo a través de Facebook, a través de webinars CUSEA, en particular los maestros, compañeros docentes en CUSEA, muchísimas gracias y pues seguimos en contacto. Pero muchas gracias.